Nanami era de los pocos personajes que tenía claro qué hacer con su futuro. Tenía pensado trabajar mucho en Japón para luego irse a vivir la vida loca en algún país tercermundista. No era una mala idea. Muchos extranjeros hacen eso hoy en día, y bueno, si así podía montar su propia panadería en Malasia, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Ya hablando en serio, Nanami fue un personaje que vivió la mayor parte de su vida sin saber por qué hacía lo que hacía. Se consideraba a sí mismo como alguien sin una vocación o una razón de ser. Odiaba ser hechicero, odiaba trabajar como corredor de bolsa, pero por alguna extraña razón, cuando su vida parecía no ir hacia ningún lado, una simple palabra sirvió para darle sentido a su vida. Así que bueno, hoy hablaremos sobre la evolución que tuvo Nanami Kento. Comencemos. Como dije en la introducción, Nanami es un personaje que en su mayoría está definido por la falta de vocación. Cuando era joven no tenía muy claro por qué se había convertido en hechicero, simplemente tenía la aptitud para ello, pero no estaba muy convencido de vivir su vida de esa manera. Cuando murió Haibara, su único compañero de clase, el hombre perdió completamente el interés en seguir siendo hechicero. Se preguntaba para qué arriesgaban su vida en misiones tan peligrosas si había gente como Gojo que podía solucionarlas en un parpadeo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió después de su fracaso. Los peces gordos enviaron al albino y el asunto se solucionó al instante. La muerte de Haibara pudo haberse evitado si no se la hubieran encomendado a ellos, quienes todavía no tenían el rango adecuado para enfrentarse a maldiciones de primer grado. A raíz de este desafortunado evento, Nanami decidió retirarse del mundo de la hechicería, o dicho por él mismo, decidió huir. Nanami consideraba que ser hechicero era un asco. No le agradaba la idea de tener que estar preparado para morir en cualquier momento, ni tampoco quería obligar a los demás a hacer lo mismo. En lugar de seguir exponiendo su vida por nada, decidió abandonar todo eso para convertirse en corredor de bolsa. Creía que si acumulaba suficiente dinero, en algún momento de sus 30 o 40 años, podría retirarse en algún país con un costo de vida bajo. Siguiendo ese objetivo, se obsesionó con la idea de obtener más dinero. Trabajaba día y noche sin descanso hasta que el deterioro de su salud se hizo visible para las demás personas a su alrededor. Bueno, en realidad solo le importó a una persona que sus ojeras se hayan vuelto más grandes: la panadera. Resulta curioso que la chica que le vendía sus sándwiches favoritos haya sido la única persona que mostró preocupación genuina por él. A ver, dentro de todo esto era bastante lógico. Nanami era un cliente habitual, digamos que ella lo veía todos los días, así que de una u otra forma, algo de aprecio debía tenerle. Además, si consideramos que sus compañeros de trabajo eran otros locos adictos al dinero, es normal que ninguno de ellos se haya fijado en si Nanami dormía o no. De hecho, a su jefe solo le importaban las ganancias de la compañía. Le daba igual si para ello tenían que venderles a sus clientes acciones de porquería o si sus trabajadores se explotaban a sí mismos, porque sí, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, nadie estaba obligando a Nanami a trabajar tanto. Eso era algo que él mismo hacía por voluntad propia. Supongo que para evitar pensar en el pasado o algo por el estilo. El tema es que de una u otra forma, el hombre logró crear una conexión con la panadera, al punto de que dejó de ignorar a la maldición que se había plantado sobre el hombro de la chica. Al principio Nanami no había hecho nada para ayudarla porque no quería que nadie lo viera raro, pero tras ver que la chica se preocupó por él, pues dijo: ya fue, matemos ese bicho y vámonos juntos a Malasia, baby. En realidad nunca dijo eso, desgraciadamente, pero sí es cierto que la chica consiguió lo que ninguna otra persona había logrado hacer: darle una razón de ser a Nanami. Cuando le dijo gracias, Nanami entendió que ser hechicero no era tan malo después de todo. Si podía seguir recibiendo la gratitud de otros, cuando le llegara la hora lo haría sin ningún arrepentimiento. Por cierto, durante esta escena con la panadera hay una conversación que me gustaría destacar. Cuando Nanami le dice que a nadie le importaría si él desapareciera, contrario a lo que pasaría si la panadería llegara a cerrar, cuando él le dice esto, no solo se refiere a su trabajo de oficinista / corredor de bolsa, sino también se refiere a su antiguo trabajo como hechicero. Cuando Haibara murió, a nadie pareció importarle. Esa era una de las cosas que más detestaba a Nanami de esa profesión. Sin embargo, esta percepción tan pesimista de la vida cambió cuando la chica que había ayudado le dio su gratitud. Cambió cuando alguien se fijó en su estado de salud. Tal vez su vida sí tenía importancia para otros. Tal vez su muerte no pasaría desapercibida después de todo. Comprender eso le ayuda a tomar una decisión y a los pocos segundos de salir de la panadería, llamaría a Gojo para decirle que regresaría a trabajar con ellos. Todo este tema de la panadera y de las razones por las cuales Nanami regresó a ser hechicero son muy interesantes. El hombre solo necesitó que alguien reconociera su ayuda. Cuando conoce a Yuji, dice que regresó porque ser hechicero se le daba mejor que ser oficinista. Y si bien hay cierta parte de verdad allí, como todos sabemos, solo regresó porque logró encontrar su vocación: recibir la gratitud de otros. Pero bueno, si él no quiere contarle a los demás sobre la panadera, no lo vamos a obligar.
El tema es que Nanami quedaría a cargo de Itadori durante algún tiempo, y aquí empezamos a ver cómo lo afectaron las tragedias de su pasado en esta segunda etapa como hechicero. Nanami le enseña lo básico a Itadori, y aunque reconoce que el chico es fuerte y puede llegar a ser un completo monstruo en el futuro, lo trata como si fuera un niño. Esto no lo hace porque no confía en él ni en sus habilidades. Nanami no subestima a Itadori, simplemente considera que como adulto es su deber poner la vida del chico por encima de la suya. Es una mentalidad que está evidentemente influenciada por lo que ocurrió con Haibara. Si los adultos de ese entonces hubieran sido más cuidadosos, su amigo seguiría vivo. Nanami no es el típico mentor que lanza a su alumno hacia el peligro para que así su instinto de supervivencia lo ayude a volverse más fuerte. Para nada. Gojo probablemente sí sea ese tipo de maestro, de allí que Megumi sea tan suicida, pero Nanami sabe que eso no funciona, lo experimentó de primera mano. Sabe que experimentar más tragedias y traumas no convierte a nadie en adulto, y el mundo no funciona así, y actuar con tal desdén hacia la vida de los jóvenes casi siempre termina en tragedia. El hombre comprende que lo que más le duele a Itadori es no poder salvar a otros, y es por eso mismo que trata de mantenerlo alejado de situaciones peligrosas. Lastimosamente, Itadori es un pibe impulsivo y en su intento por ayudar a Junpei terminó enfrascado en una pelea contra Mahito. La maldición casi lo mata, pero Nanami, sabiendo de antemano que sin importar lo que le dijera a Itadori, él desobedecería sus órdenes de todas maneras, llegó justo a tiempo para salvarlo. De cierta forma, Nanami veía cierto parecido entre Itadori y Haibara, y es por ello que aunque llevara poco tiempo de conocerlo, sabía más o menos cómo tratar con él. Entre los dos llevarían a la maldición a su límite, y es entonces cuando Mahito usa su expansión de dominio para encerrarlo específicamente a él. Nanami temía por una situación como esa. Desde su primer encuentro con la maldición entendió que solo era cuestión de tiempo para que se hiciera más fuerte, y lamentablemente no consiguieron eliminarlo antes de eso. Sin embargo, aunque Nanami se encontraba al borde de la muerte, no sintió ningún miedo ante tal situación. Como hechicero ya se había preparado para un momento como ese, y después de recordar las razones que lo habían llevado a regresar al mundo de la hechicería, le respondería a su futuro asesino que no tenía ningún lamento, ya que había recibido la gratitud de muchas personas. Igual es medio random que todas las personas que le agradecieron por sus acciones o que fueron importantes en su vida haya sido la panadera quien acaparara la mayor parte de sus recuerdos. Dicen que cuando el río suena, pasan cosas, pero bueno, antes de que Nanami diera por hecho que no volvería a comer sándwiches, Itadori le devolvería el favor por haberlo salvado antes y gracias a ello ambos lograrían vivir un día más. Puede que Mahito se haya escapado ese día, pero por lo menos Nanami pudo vivir para comerse otro sándwich, claro, si es que fue a la panadería antes de lo de Shibuya. Lo importante aquí es que tras haber estado tan cerca de la muerte, Nanami, como buen mentor, le dijo a Itadori que no desperdiciara su vida intentando darle muertes dignas a los demás. Esa era una carga demasiado grande para cualquier persona y ni siquiera él mismo comprendía muy bien lo que significaba tener una muerte digna. Trata de levantarle el ánimo al chico diciéndole que así como pudo salvarlo ese día, otras personas también necesitarán su ayuda en el futuro. Nanami empatizó muy rápido con Itadori, y esto sucede porque a lo largo de su vida se ha sentido de la misma forma. Cada vez que los males del mundo le recuerdan su inutilidad, una fuerte ira inunda su cuerpo. Eso es lo que vimos durante el incidente de Shibuya. Cuando encontró a Ichichi tirado en la calle, en ese momento se lamentó por no poder ayudar a aquellos que apreciaba. Según Nanami, él nunca se había sentido frustrado por su inutilidad en la vida, pero tampoco le agradaba que le echaran en cara cada uno de sus fracasos. Es por eso que cuando encontró al responsable de lo que le pasó a Ichichi, es decir a Shigemo, lo golpeó con intenciones de matar. La única razón por la que el rubio consiguió sobrevivir es porque su técnica maldita le ayudó a aguantar cada golpe de Nanami. Esta parte es interesante porque aquí nos damos cuenta que si bien Nanami es capaz de aceptar su propia muerte, todavía no estaba preparado para aceptar la de los demás. Me refiero a la de sus amigos, porque la de Shigemo y la de cualquier otro enemigo no le podía importar menos. Esto también lo veríamos reflejado en su pelea contra Dagon, donde se negó rotundamente en dejar a Megumi solo contra el pulpo. Este tipo de acciones hablan muy bien del personaje, y la cereza del pastel la veríamos en esa pequeña despedida que tuvo con Itadori. Antes de que Mahito lo arrinconara, Nanami ya estaba cansado de todo. El hombre solo quería irse a las playas de Malasia, pero en su lugar estaba asesinando humanos modificados, seres por los cuales había sentido lástima en el pasado, pero que en este caso ni siquiera podía prestarles atención. Solo los eliminaba mientras divagaba sobre lo que haría una vez que todo terminara. Cuando Mahito estaba a punto de matarlo, Nanami le preguntó a un Haibara imaginario qué era lo que quería hacer. En el pasado simplemente huyó y no hizo nada memorable antes de volver por una razón que él mismo consideraba como ambigua. Se podría decir que Nanami en ese momento se sintió frustrado por no haber podido hacer algo más con su vida.
Estaba pasando por un momento muy existencial y es en eso cuando aparecería Itadori. Al principio Nanami tuvo problemas para verlo a la cara. No quería que Itadori lo viera de esa forma en sus últimos momentos. Se le mostraba esa actitud pesimista y llena de arrepentimientos. Sabía que el chico quedaría marcado de por vida. Es por esa razón que prefirió aparentar que no sentía ningún lamento y le sonrió para que no se sintiera responsable por su muerte. Nanami no quería dejarle esa maldición, no quería que el protagonista cargara con las mismas dudas que él tuvo luego de que Haibara muriera frente a sus ojos. En sus últimos momentos, Nanami prefirió dejar todo en manos de Itadori. Nanami es de esos personajes que pese a su poco tiempo en pantalla, logró convertirse en uno de los favoritos del fandom. Tanto su presentación como su muerte dejaron un gran impacto, sobre todo para el pobre Itadori, quien tuvo que presenciar el momento exacto en el que Mahito lo hizo explotar de la cintura para arriba. Desde mi punto de vista, Nanami fue el mejor maestro que tuvo Yuji. Es cierto que Gojo estuvo por allí también, pero el rubio conectó más con el protagonista, entendió mejor por qué se frustraba tanto cuando morían terceros. Antes les dije que era muy probable que Nanami haya visto reflejado a Haibara en el protagonista, pero realmente eso no es así. A quien vio reflejado fue a sí mismo. Vio en Itadori las mismas dudas que él mismo tuvo en el pasado, esas que lo hicieron huir del asqueroso mundo de los hechiceros. Sin embargo, en lugar de decirle a su alumno que se rindiera, tal como él hizo cuando era joven, le dijo que habría más personas que necesitarían su ayuda en el futuro, y como hechicero que era, debía mantenerse vivo para cuando esos momentos llegaran. Nanami pudo decirle eso gracias a su propia experiencia. Huir en el pasado no le dio paz, y es por eso que no quería que Itadori cometiera sus mismos errores. Es una verdadera lástima que Nanami no haya vivido lo suficiente como para haber montado una panadería en las playas de Malasia, pero por lo menos su experiencia sirvió para que Itadori pudiera sobrevivir a la peor de las maldiciones. Y no me refiero al amor, sino a la impotencia y la culpa que puede sentirse cuando no se puede salvar a otros.